fueron aprobados. Contame un poco tu impresión sobre el nuevo código de faltas que, que bueno, lo aprobaron ayer. Bueno, yo lo dije en la sesión, yo primero digo que es una copia del código de faltas de Morón, y me podrán decir, ¿y qué tiene que ver que sea una copia si es bueno? Yo digo que en el fondo sí tiene que ver en función de que no se adapta a la idiosincrasia ni a las características de las infracciones que se pueden cometer en nuestro distrito. A ver, yo daba hoy un ejemplo que estábamos charlando acá en la oficina informalmente. Acá una de las infracciones más comunes, y lo vemos a diario, es la falta de utilización de casco. Yo no sé si esta característica es la misma en Morón, con lo cual creo que tengo que ser mucho más inflexible y primero realizar una campaña de concientización y orientación en la utilización del casco, y después sí aplicar sanciones que sean severas ante la falta de utilización de este elemento protector. Entonces digo que era una copia que no se adaptaba a la idiosincrasia de nuestro distrito. Después hice... en la comisión intentamos comenzar a discutir artículo por artículo, pero lamentablemente la intención del oficialismo, y tienen las manos necesarias, pretendían sacarlo en esa sesión, argumentándose que el proyecto teníamos una copia del Código Contravencional hacía 2 meses. Y si bien eso es cierto, es una verdad relativa, porque nunca le habíamos dado discusión en la comisión. El hecho que yo tenga la copia lo que me permitió era tener una lectura, pero nunca hubo debate ni tratamiento en comisión. En conclusión, esos 2 meses que lo tuvimos significó poderlo estudiar para hacer las críticas o aprobar lo que considerábamos que era oportuno, pero nunca había tenido tratamiento, con lo cual creíamos que le debíamos dar tratamiento, y en algunos casos artículo por artículo, por lo cual no estábamos de acuerdo. Inclusive, mirá, es bueno destacar, el concejal Mario Degui tenía en un cuaderno, medio cuaderno anotado respecto a las infracciones de tránsito que estaban mal tipificadas, y le puso una a título de ejemplo que la tomaron el ejemplo que le dio. Yo recuerdo, por ejemplo, decía que el que viene circulando por una rotonda y otro pretendiera entrar a la misma, tenía prioridad el que pretendía entrar. Y Mario les explicaba, eso es una barbaridad. El que viene circulando por una rotonda siempre tiene prioridad. Bueno, el código decía al revés. Fue una de las críticas que le hizo Mario, que se lo dio a título de ejemplo. Lo tomaron, eso sí, y lo cambiaron, pero Mario le dice, yo tengo un cuaderno de este tipo de cosas. Bueno, como no estaban dispuestos a discutirlo artículo por artículo, y la intención era sacarlo en esa reunión, no se pudieron introducir. Yo le dije que también, que por ejemplo, en la parte general, el Código Contravencional hablaba de multas, inhabilitaciones, arrestos, clausura, obligación de realizar trabajos comunitarios, después concurrir a cursos de educación vial y prevención de siniestros de tránsito con contenidos en derechos humanos. Pero si miramos, esas son, digamos, la sanción que prevé con carácter general. Pero cuando vamos a la aplicación concreta en el articulado de las sanciones, digo que agregaron algunas ahí, pero que prácticamente de la lectura de los 449 artículos que creo que tiene el Código Contravencional, en muy pocos casos están previstos estas sanciones, digamos, educadoras o correctivas. Casi siempre son sanciones de multas, de arresto, de clausuras o de decomiso, pero estas que tienden a orientar y a generar conciencia en el infractor no estaban. Después yo decía que era discrecional en función de que en la graduación de las penas se establecen mínimos y máximos, pero acá la disparidad de criterios, el amplio margen de discrecionalidad entre los mínimos y los máximos son tremendos, y esto va de la mano con que este margen de discrecionalidad que debe recaer en el juez de falta, donde el juzgado de falta es un poder totalmente independiente
del Ejecutivo Municipal. Aquí en General Rodríguez no existe, Claro. dado que no tenemos un juez de falta y en última instancia las funciones del juzgado de falta recaen en el intendente municipal, con lo cual este amplio margen de discrecionalidad, te digo, entre el mínimo y el máximo, iba a quedar en cabeza del intendente municipal. Que además es que, muy conveniente. pero cosa que me parece aparte una barbaridad, dejar en manos del departamento ejecutivo un margen de discrecionalidad tan grande, no teniendo el reaseguro que implica un juzgado de falta con un proceso totalmente independiente. Nosotros solamente tenemos una instrucción sumarial, pero no tenemos juzgado de falta. Creo que esa es otra crítica de fondo. Después también dije que en alguna medida era confiscatorio, en función que se establecen multas de hasta 10.000 UF, que traducido a pesos son casi hasta 100.000 pesos, con lo cual digo yo que se convierten en algunos casos de cumplimiento imposible, pero debemos también rescatar que el artículo 10 de este Código Contravencional dice que las multas se podrán convertir en arrestos cuando no fueren abonadas en término a razón de un día por la cantidad que fije el juez entre 10 y 300 módulos. Recordemos que cada módulo es el 1% del sueldo básico del personal ingresante de la administración municipal. Bueno, ¿qué significa esto? Que al ser tan altas las penas, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no iban a poder ser abonadas, con lo cual está facultado para convertirlas en arrestos. O sea que todos podemos ir en cana. La pregunta del millón, quien infringe un código de esta naturaleza es un infractor, no es un reo, es un infractor. Entonces, se tienen que prever los lugares de detención especial de los infractores, porque a multas de tal carácter compulsivo, ¿a dónde los van a alojar? ¿En la comisaría con los delincuentes comunes? Y por la proporcionalidad en la conversión de un día de arresto por cada 10 a 300 módulos, si tomamos penas grandes, puede llegar a tener 30 días de arresto, porque no lo puede pagar, o 40 días de arresto. Y yo pregunto, ¿a dónde va a cumplir el infractor esos 30 o 40 días de arresto? ¿En la comisaría? ¿En dónde va a estar alojado? ¿Tienen la capacidad como para alojar una cantidad de infractores que se le haya convertido la multa pecuniaria en multa de arresto por no pagarlas? Estas cosas creo que debemos tenerlas en cuenta y no son menores. Bueno, creo que en términos generales, con todo este tipo de críticas y ante la imposibilidad de discutir artículo por artículo, por intentándole buscar alguna solución transaccional que contemplara los intereses municipales, pero también que contemplara la realidad, no se pudo hacer. Bueno, no pudieron cambiar nada, salvo lo de la rotonda. Que Mario se lo dijo a título de ejemplo y que después que en algún artículo también agregaron el tema de tareas comunitarias o de educación en algunos artículos, pero que lo hizo Mario. No, tomaron estas sugerencias. Bien, o sea, es casi como el héroe de la jornada, Mario Degui. Sí, pero Mario le dijo, pero muchachos, yo tengo medio cuaderno de este tipo de cosas, pero para hacer esto debemos discutirlo